En la Reloca Política, la verdad no se disfraza. Y ahora la Reloca Política, con toda la información del psiquiátrico político, donde se investiga, se documenta y se denuncia, pues el chisme se confirma y la denuncia se hace visible cuando otros callan. Llegó la Reloca Política con Aldemar Domínguez, de frente con la verdad. Y ahora, téngase de atrás. Llegó Aldemar Domínguez. Como decían en la hípica, cuando en Colombia se hacían las competencias de caballos, decían los narradores, en tierra derecha. Y en tierra derecha era cuando faltaban pocos metros para finalizar la carrera en los hipódromos. Bien, en este hipódromo colombiano, no por lo de caballos, sino porque es una carrera, estamos a un año. Bueno, las elecciones creo que serán por allá el 30 de mayo, creo, del próximo año. Sí, será el 31 de mayo. 31 de mayo del 2026 será la primera vuelta de la elección presidencial. Paréntesis, en negrillas y resaltado, mi pobre opinión. No creo en elecciones el próximo año. Cierro paréntesis. Hoy aparecen en el abanico de candidatos entre 15 y 30, pero hay unos que ni suenan ni truenan, solamente lo conocen por allá en la casa, pero se postulan para negociar. Diría uno, los grandes negociantes de la política colombiana. Así lo diría uno. Recopilando toda la información de las encuestas, reiteramos, son una radiografía del día, del momento. No es la que dice, este es el presidente, no, es una radiografía de lo que están pensando, de lo que están opinando los encuestados. Así las cosas, diría uno que hoy no hay un candidato que haya partido con una diferencia que diga uno, este puede ser o este es. Porque además en el partidor, volviendo al lenguaje figurado de las competencias de caballos, de las carreras de caballos, en el partidor pueden estar muchos, pero la inmensa mayoría, los caballos están metidos como en una rejita. Cuando suena el pistoletazo, se abre la puerta y el animal sale. Pero a muchos de ellos la puerta no se les va a abrir, porque no tienen con qué, no tienen cómo llegar. Y las encuestas en esa radiografía, como en el partidor, habla de más o menos 15 que ya han comenzado a sonar en el ambiente político. Y de esos 15, diría uno que está don Gustavo Bolívar, que ha entrado en discordia con su jefe, al que él le dijo, yo lo amo, presidente, pero ha comenzado a figurar. Digamos que hay un empate técnico, como lo dicen los que conocen de encuestas, los encuestadores. Bolívar aparece, resumiendo todas las encuestas, aparece con el 11.7. Vicky Dávila, la bugueña, la vallecaucana, con el 11.3 y Sergio Fajardo con el 11.1, ponderando, promediando todas las encuestas. Luego aparece un segundo grupo que lidera don Germán Vargas Lleras con el 6%, luego doña Claudia López con el 6%, luego el señor Galán con el 5.3%, luego María Fernanda Cabal con el 4.4%, Miguel Uribe con el 4.4%, es decir, los uribistas no marcan. Luego aparece el señor Quintero, que fue alcalde de Medellín, con el 4%,
y María José Pizarro, la última, con el 3.3%. Pero Bolívar hoy tiene el 11.7%. El voto por ninguno o en blanco, el 15.6%. Eso tiene dos comentarios. El primero, por ninguno. A los colombianos hoy no les convence ninguno de los precandidatos. Y hablamos de precandidatos porque son candidatos cuando ya se inscriban legalmente ante la registraduría. Y en blanco también aparece allí. En blanco es que a la gente no me importa. Vea, yo no voy a votar, voto en blanco. Que es diferente por ninguno. De manera que por encima de lo que hoy piensan los colombianos está el voto en blanco y ninguno. En un estudio de marketing político es allí donde tiene que iniciarse una campaña. ¿Por qué a esta inmensa mayoría no les gusta ninguno o el voto en blanco? La primera, en el caso de Bolívar, porque representa el pacto histórico, representa a Gustavo Petro, y para muchos hoy están o estamos, como quieran figurarlo ustedes o ponerlo, desencantados, porque hasta el momento el señor presidente ha viajado bastante, ha propuesto bastante, pero no se ve una ejecutoria. Y de pronto no puede ser por culpa de él, sino que por los que tiene a su lado no han sabido ejecutar o no estaban preparados para gobernar. Vicky Dávila, para que se vean que aquí es con el mismo rasero a todos, Vicky Dávila, una ilustre periodista, comunicadora social, tampoco ha logrado encantar porque algunos dicen que es el poder detrás el poder detrás de la familia Gilinski, sistema financiero, medios de comunicación. Pero hay un agravante y hay que ser sincero. Muchos consideran que Vicky Dávila, extraordinaria periodista ella, no está preparada para gobernar un país, que escribe muy bien, que entrevista muy bien, tuvo excelentes profesores en la Universidad Autónoma de la ciudad de Cali, tuvo unos tutores o unos guías en el periodismo cuando ella inició con Fernando Parra Duque en Notipacífico y como presentadora en el programa Vámonos de Paseo de Record Center. Después fue la presentadora de los programas de la Cámara de Representantes y el Senado en la ciudad de Cali. Extraordinaria mujer, valiente, luchadora. Sergio Fajardo. Muchos dicen que es muy tibio, que es un matemático, que es gaseoso, que tiene carisma, pero que no le llega al pueblo con su mensaje. Eso en los del primer grupo. En los del segundo grupo, Germán Vargas Lleras le va a pasar lo mismo que a Álvaro Gómez Hurtado. Ese es el que quiere Colombia. Hombre de mano fuerte, gruñón, que da coscorrones, pero hombre con mucha capacidad. Pero Colombia lo castiga porque los indican también de el pasado de sus abuelos. Claudia López, el vaivén entre la izquierda y en el centro, y no se define. Buena alcaldesa en Bogotá. Y entendió que una cosa es estar en la oposición y mirar todo malo, y otra cosa es estar en el gobierno. Digamos que en Bogotá pasó raspando, pero le tocó aprender que una cosa es estar en la oposición, gritar demasiado, y otra cosa es hacer bien las cosas. El joven Galán, hijo de un gran hombre que sí mereció ser presidente de Colombia, pero que las balas asesinas le cegaron esa posibilidad. ¿Quién lo mandó a matar? Todavía hay muchas dudas sobre ello. María Fernanda Cabal, buena senadora, vallecaucana, bugueña, pero la gente le cobra su forma de actuar
actuar, la forma de actuar. Y tiene un INRI, lo mismo que el señor Uribe, tiene un INRI. Es que el líder de ese movimiento al cual ellos pertenecen se llama Álvaro Uribe Vélez. Muchos lo quieren porque como presidente logró llevar la paz al territorio nacional. Otros lo odian, pero sus candidatos hoy no le llegan al pueblo. Y no le llegan al pueblo porque en Colombia se ha creado ese INRI, esa fama de Álvaro Uribe Vélez. El señor Quintero, exalcalde de Medellín, como decíamos en el colegio, le falta pelo pa' moña. Una cosa es ser picado y otra cosa es gobernar un país. Le falta mucho pelo para moña. No tiene la suficiente capacidad y tiene en entredicho algunos procesos de su función como alcalde de la ciudad de Medellín. María José Pizarro, la hija de Carlos León Pizarro Gómez. Bueno, ha aprovechado el apellido de su papá. Ha aprovechado. Pilosa le podría llamar uno, pero sin contenido y sin fondo en sus propuestas en el Congreso de la República. No las ha podido sustentar bien. Y cuando usted como político, como congresista, no sustenta sus propuestas, el pueblo se las cobra. El pueblo se las cobra. Digamos que esos son los que están en esa primera línea, entiéndase bien, primera línea en el partidor. No me vayan a interpretar sobre la otra famosa primera línea del año 2021. Y en las últimas horas, finalizando la semana, propuso su nombre Luis Gilberto Murillo. Él dijo, soy candidato presidencial, pero no soy el candidato de nadie. Luis Gilberto Murillo estuvo en el gobierno de Gustavo Petro como canciller. Un hombre que hace más de 40 años salió del Pacífico colombiano con maleta en mano junto a Óscar Gamboa a Estados Unidos, a abrirse paso, a capacitarse y abrirle paso a los otros habitantes del Pacífico colombiano. Extraordinario hombre, con mucho conocimiento, mucha profundidad de las relaciones internacionales. Pero no está definido si es candidato del centro o de la izquierda. Ahora se le enrostra entonces, formó parte del gobierno de Petro y salió por la puerta de atrás en ese enfrentamiento del famoso trino en la madrugada de don Gustavo Petro. Entonces, Luis Gilberto Murillo, un gran hombre, que allí podría decir uno, estarían representados los afro en Colombia. Y estamos en el mes de la afrocolombianidad. Pero también llegó el pasado 20 de mayo a Colombia, después de haber degustado las mieles de poder y ser embajador en Londres, el vallecaucano don Roy Barreras Montealegre. Y él tiene un partido que se llama La Fuerza de la Paz, creado después de ser enviado por Juan Manuel a ponerle ruedas a ese proceso de paz con las FARC. Y tiene él a su favor, que fue el que movió en los últimos tiempos el proceso de paz que estaba aguando en La Habana, en Cuba. Eso a su favor. A su favor tiene también que es un hombre que políticamente se mueve, que es de odios y de amores, pero es un hombre inteligente. Al pan, pan y al vino, vino. Pero
Roy Barreras, a su llegada a Colombia, dijo: no vengo por el guiño ni a ser el candidato presidencial de Gustavo Petro. Cuando se forma ese entramado, esa disputa, cuando se hunde la consulta popular, don Roy Barreras llama a la calma, diciéndole al señor presidente: calmado, presidente, porque usted puede generar el caos con lo que está convocando de movilizaciones. Es decir, llegó a proponer lo que hizo en La Habana: sentémonos, negociemos, miremos los puntos y nos ponemos de acuerdo. Por ahí está don Roy Barreras. Algunos dicen que como el pacto histórico va a tener una consulta, él puede estar en la consulta, pero no formando parte del pacto histórico. Lo que hay que ver es si los del pacto histórico lo dejan participar sin ser del pacto histórico. Él fue un aliado en la anterior campaña de Gustavo Petro y movió la campaña, hay que decirlo, movió la campaña. Y en esas listas conjuntas, donde se agruparon varios movimientos, allí estuvo la Fuerza para la Paz. Pero ahora en la conformación del nuevo partido, si es que se da desde lo jurídico, no va a estar la Fuerza de la Paz. Es decir, no va a estar el partido de Roy Barreras. Y ayer es el interrogante: si no va a estar en ese nuevo partido, ¿cómo puede ir a una consulta de un partido? Este es un análisis general de lo que hoy, a un año y unos días de la primera vuelta presidencial en Colombia. Pequeño análisis de todos los candidatos que hoy están allí en ese partido.